Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Antonio, Lucrecia. Muchas gracias. Ayer estábamos chateando con Lucrecia, nuestra productora, y mirando un video de una persona que contaba que le había llegado una carta de documento del administrador por el no pago de expensas, que obviamente reconocía, es cierto, no las pagó. Estaba horrorizada porque, aparte de eso, después el abogado le dijo, no, pero pará, esto no es solamente esto, además son mis honorarios, y bueno, y empezó a contar toda la historia. Nosotros siempre hablamos mucho sobre la deuda de expensas, porque la expensa, hasta donde yo sé, es ejecutiva. Sí. Es decir, si yo no pago expensas, Lucrecia, vos alquilás. Sí. Lucrecia no paga expensas, decide no pagar expensas, no le alcanza el dinero, paga el alquiler, pero no paga las expensas. ¿Qué puede pasar con el propietario de ese departamento? Lo que se hace por lo general, un buen administrador primero lo llama, le manda un mail, lo comunica por el sistema que utilice. Si no hay acuerdo, porque no hay un acuerdo de pago de alguna manera, se le manda una carta de documento y si no ya se arranca directamente el juicio ejecutivo, que como bien decías es un juicio abreviado, por lo general dura poco, entre 6 a 2 años, que termina en la subasta pública del bien. O sea, el juicio ejecutivo es sobre el bien. Es sobre el bien, o sea, principalmente afecta directamente al propietario, pero el código también amplía a todo poseedor a cualquier título. Es decir, un usufructuario, un heredero con... No, pero por ejemplo, ella que es inquilina y que no pagó las expensas, ¿a ella le afectan algo? No, hay que ver obviamente el contrato de locación con el propietario, porque ella al ser inquilina es otra palabrita que es tenedor, entonces no le van a reclamar a ella, pero sí le van a reclamar al propietario y el propietario luego le va a reclamar a ella por el contrato de locación que tenga. Pero el juicio es contra el propietario y poseedor a cualquier título. A pesar de que esté en un departamento, en una casa que está en alquiler y en realidad quien se debería hacer cargo es el inquilino del pago de las expensas. Sí, vos por el contrato de locación te comprometiste a hacerte cargo, por ejemplo, de las expensas ordinarias. Entonces, por ese contrato personal entre el propietario y usted, le va a deber ese monto al propietario. Pero el juicio ejecutivo es contra el propietario, que es en realidad quien debe es la unidad funcional. Y en la mayoría de los casos que sucede no es después el propietario quien termina saldando la deuda a los fines de que no le ejecuten el bien, o sea, no hay... Es que el juicio es contra el propietario, es contra el bien en realidad, contra el inmueble. Incluso si luego cambia de propietario, el juicio continúa. O sea, quien adquiere se llama propter rem, o sea, la deuda continúa con la cosa. Si no lo saldó el dueño anterior, no es que se liberó. No, la cosa continúa teniendo... Sí, por eso estás en certificado de deuda. Dijiste que es rápido. Sí, es ejecutivo. O sea, la idea es un juicio breve. ¿Qué es breve? Entre, idealmente, 6 meses a 2 años. Porque no hay mucho que probar. O sea, hay un certificado de deuda que lo emite el administrador del consorcio y eso ya es título ejecutivo. O sea, es como un cheque. No hay mucho que discutir, salvo que haya algún defecto en el título. ¿Cuándo el administrador puede empezar a intimar y finalmente realizar una demanda? Hay que tener en cuenta los reglamentos de cada consorcio. Hay reglamentos que dicen que a partir de un mes de incumplimiento ya se lo debe intimar, otros 3. La realidad es que el uso y costumbre, lo ideal sería a partir del 3er mes. Es un tiempo prudencial. O sea, vos debes 3 meses, ahí te intiman. Te mandan una carta de documento, hay que ver si el reglamento establece la obligatoriedad de la intimación. Si no, ya te puede iniciar directamente el ejecutivo, sin carta de documento. Perdóname, ¿y es el consorcio, el administrador del consorcio, o necesita una asamblea para que apruebe el inicio de un juicio? Bien, el administrador es el representante legal del consorcio. No hace falta una asamblea. De hecho, está dentro de sus derechos y obligaciones hacerlo. Y puede tener responsabilidad si, por ejemplo, las deudas de expensas prescribieron, que prescriben a los 2 años y no hizo nada. El consorcio luego le puede reclamar al administrador por no haber hecho nada. O sea que, dale. Y hoy que estamos en récord de morosidad, estamos hablando de niveles del 17%, ¿cómo está la situación en cuanto a la ejecución y la resolución de esas causas en la justicia? ¿Qué estás viendo en números ahí? La asamblea, por lo general, una vez al año, que es asamblea ordinaria, le exige en la rendición de cuentas al administrador, que es mucho más que un balance, sino que es contame qué hiciste, qué no hiciste con mi patrimonio y con mis cosas, incluso con créditos, como este caso. Ejecutaste, intimaste, estás haciendo acuerdo de pago.
Entonces, una vez al año el administrador debe rendirle cuentas a la asamblea, que es su mandante, qué hizo y qué no hizo con estos deudores. Entonces, idealmente un buen administrador primero se comunica de manera telefónica para ver la situación personal. A veces ocurre, sobre todo, imagínense que consorcistas tenemos de todo. Tenemos jubilados, desempleados, discapacitados. O sea que Es una masa muy grande. 2 años sin pagar expensas y nadie te las reclama. Las expensas van venciendo, por así decirlo, van prescribiendo el mes cada 2 años. Es decir, ahora, en mayo, está prescribiendo abril del 2024. Y así se van corriendo. O sea, te voy a poder reclamar hasta abril del 2024. ¿Cómo es el tema de intereses? El tema de intereses, en principio, están determinados en el reglamento. Pasa que hay reglamentos antiguos que determinaban, por ejemplo, una tasa de interés del 10%, Claro. 15%, cuando ayer dijeron el 2.5% en Ciudad. Entonces, es abusivo. La jurisprudencia, o sea, los jueces, por lo general determinan un 36% anual, que es un 3% mensual. Que también es una barbaridad si baja. Es una barbaridad, sobre todo con ayer un 2.5%. Claro. Pero es una atribución del juez poder determinarlo. En épocas inflacionarias más altas, que era del 25, no era nada. Y hoy, digamos, también hay una idea de, no es tanto así en este juicio, pero que haya algún tipo no solamente de interés compensatorio, que es el paso del tiempo, sino también, digamos, punitorio, para que la gente no se motive a no pagar. Total, no pago, no pasa nada. Entonces, la idea es que... Pero esa tasa, como decís, es la tasa a nivel judicial. Primero está en el reglamento. Sí. Una asamblea posterior, por el tema de la inflación en Argentina es muy variable, puede modificarla con las mayorías necesarias, pero luego quien determina cuánto es la ejecución puntual es el juez. Y más o menos es el 3%. Hubo del 2, del 3, del 4. ¿Hoy tenés muchos más juicios ejecutivos? ¿Subió eso o inicialmente lo que se trata es de conciliar? Porque en definitiva al consorcio lo que le sirve es que le paguen. Sí, es un problema grande, como bien decía Lucrecia. Yo siempre hago un ejemplo capaz más casero, que es como ir a comer afuera. Comemos los tres, comemos, bebemos todo, llega la cuenta, yo no pago. Y ustedes me dicen, pero ¿y entonces? Pagar hay que pagar, claro. Porque alguien no tiene que pagar, ese es el problema. No es que yo no pago y me están a mí reclamando porque son ustedes malos. Alguien no tiene que pagar y esos son los otros. ¿Cuándo se vuelve inviable la administración de un consorcio en términos de morosidad? Un departamento de un edificio de 50 departamentos, ¿cuántos tienen que estar en situación de morosidad? Pues eso repercute después en las tareas que puedes hacer de mantenimiento, en el edificio. ¿Cómo ves eso? Es uno de los deberes del administrador, mandar a recaudar correctamente las expensas, teniendo en cuenta todo, el mantenimiento y conservación de espacios comunes. Justo antes veíamos un incendio por un tema eléctrico, es el que está más de moda ahora. Hoy enchufamos todo, se vienen autos eléctricos. El problema es eléctrico si uno no hace mantenimiento, desde la jabalina, la montante, hasta cada parte eléctrica. Sí, pero aparte, es una bomba de tiempo, digamos. Estás en un edificio donde tal vez toda la instalación eléctrica tiene muchos años y no está calculada para el consumo que se le empieza a dar. Sí, igual que un auto, si el auto es antiguo hay que hacerle un mantenimiento y una especie de corrección cada tanto. La expensa extraordinaria. Sí. Hay una confusión muy linda que es a partir del nuevo Código Civil Comercial de la Nación, que ya no es tan nuevo, desde el 2015. La expensa extraordinaria es aquella que la Asamblea determina como tal, como un gasto extraordinario. Es decir, es todo ordinario, obviamente se va a dividir en gastos habituales y gastos no habituales o ordinarios, extraordinarios los gastos. Pero la expensa es común, ordinaria. O sea que si tu contrato de alquiler establece que las expensas ordinarias las pagás vos como inquilino, mientras no haya una asamblea y determine, no sé, compra de un ascensor nuevo, es decir, todo el resto lo tenés que pagar vos. Sí, eso es una de las grandes cosas que los inquilinos se quejan, porque obviamente si a la asamblea van los propietarios, porque la asamblea es la reunión de propietarios, y la gran mayoría alquila su departamento, es muy probable que no saquen ese ítem por extraordinario, sino que lo metan en ordinario y lo pague el inquilino. Lo que tienen que hacer los inquilinos es asesorarte correctamente antes de firmar el contrato de locación y decir que se van a hacer cargo de los gastos habituales, es decir, los de mantenimiento y conservación diarios, o sea, mañana no algo extraordinario. Pintar todo el frente, son montos grandes. Si bien podría considerarse un ordinario porque se podría prever, la realidad es que a veces por los montos no es un gasto habitual de todos los meses.
Eso se contrata hoy en día desde el DNU 70/23. Es libre contratación entre el inquilino y el propietario. O sea, cada uno puede poner en el contrato lo que quiera. Sí. Yo te pago los servicios de mantenimiento mensual y todo lo que sea extra va Sí. a tu cargo. Contame de fideicomisos. Sí, es un contrato. Sí, pero... Porque ahí tenés otro problema. Si vos estás en tenés un departamento o una casa en un fideicomiso. Sí. Funciona distinto un consorcio, ¿no? ¿Qué pasa si yo no pago la cuota de fideicomiso? Bien. El fideicomiso, o sea, todavía no se constituyó el consorcio propiamente dicho porque Sí. no hay reglamento, no Sí, se no inscribió es en el ejecutivo. RPI. Claro, no es un juicio ejecutivo, Claro. es un cobro de suma de dinero. ¿Sí? Es la parte de prehorizontalidad. Todavía no hay consorcio, no hay propiedad horizontal puntualmente dicho. Hay un consorcio, si querés, de hecho, si es que ya se está viviendo, hay muchos edificios que ya están, incluso... Hay barrios en Gran Buenos Aires. Digamos, acá está lleno, en provincia de Buenos Aires incluso hay mezcla entre asociaciones civiles, clubes, o sea, hay todo un Claro, poco. pero no es ejecutivo y yo no te pago expensas en un fideicomiso o no te pago la cuota del fideicomiso. ¿Y? No son expensas puntualmente dichos, son gastos comunes. Claro, bueno, hay consorcio. Claro, entonces yo firmé un contrato, el de fideicomiso, donde me hago cargo de los gastos diarios, mensuales, ¿no? Entonces me hacen un juicio por cobra de suma de dinero por el incumplimiento de ese contrato. Pero no es el juicio ejecutivo ni tiene la velocidad que Pero tiene eso el... te iba a decir. No. O sea, es un juicio a largo plazo. Es un ordinario, Largo plazo. sí. Es un juicio ordinario, digamos, puede tardar 5 años. Y la selección por parte de los abogados que llevan a cabo las ejecuciones por mora en el pago de expensas, la lleva a cabo el consorcio y... ¿Es así? ¿Lo lleva a cabo el consorcio? Sí, a ver, ¿Y varía? O sea, el la administrador del aplicación consorcio es un órgano del consorcio y es el representante legal. Tiene la potestad para hacerlo, pero la asamblea también tiene la potestad, y es en realidad el órgano que manda, de designar el abogado que quiera. Si la asamblea designa un abogado para el consorcio, esa decisión, con las mayorías necesarias, es válida. Ahora, si nada dice, el administrador puede designar a su abogado. Y ahí hay variaciones, o sea, más allá de lo que determine la justicia que le debe pagar al abogado por la causa, cada abogado puede aplicar el monto que considere de Sí, a honorarios. ver, hay usos y costumbres. En un acuerdo extrajudicial se puede plantear previamente arreglado los honorarios un 10% del monto y en judicial un 20% De la deuda. de la deuda, del monto. de la Sobre el deuda. monto de la deuda de Sí. expensas sería. Y ese acuerdo puede ser entre el abogado y el consorcio independientemente de lo que el abogado cobre al deudor. O sea, el abogado va a cobrar 2 veces. Esto es como un acuerdo. Hay abogados que dicen, no, yo solamente le cobro al deudor. Y hay otros que dicen, no, te cobro. Porque hay veces que el monto es tan chico, no sé, yo te digo, hay que cobrar 200.000 pesos. Y me hace son 20.000 pesos. O sea, me llevo mucho más tiempo de trabajo hacerlo, entonces el abogado no lo toma. Salvo que sea un cliente integral o algo así, ¿no? ¿Hay algún monto de expensas con lo cual que vos, propietario, puedas, no sé, que te aumentó un determinado monto o que vos puedas exigirle al administrador que las revisen? Porque a veces hay valores de expensas que son insólitos. Sí. Y además suben de un mes a otro de una manera bastante poco explicable. Lamentablemente... ¿Qué hace un propietario ahí? Sí, lamentablemente pasa más de lo habitual, sobre todo cuando venían de malas administraciones, no haciendo mantenimiento y conservación y de repente de un día para otro tienen que hacer Claro. todo y te pasa de 100.000 pesos a 500.000 pesos. Hoy te cae un juicio laboral complejo o tenés que hacer la fachada y sale 100 millones de pesos. Pero igual esos gastos los tiene que aprobar una asamblea. Los tiene que aprobar una asamblea, pero digamos el propietario ante la decisión de la asamblea no va a poder hacer mucho. No. El administrador obviamente va a tener que respaldarse. En la asamblea es recomendable que lo haga justamente para que el día de mañana nadie le reclame. Pero si son gastos ordinarios o incluso urgencias, no es necesario que lo consulte. O sea, está dentro de sus obligaciones y potestades ejecutarlo. Claro, pero vos, propietario, Si fue un caso de urgencia, no va a haber mucho que decir porque hasta incluso actuó como gestor de negocios. Si es algo que se pudo haber previsto, idealmente es un monto elevado, la recomendación es que lo presente a la asamblea, porque sobre todo en la ordinaria, cuando presente, ponga a disposición su mandato, la gente no se lo va a renovar. por razones y vos como propietario siempre tenés que recurrir al consejo o a la asamblea,
¿Vos no podés recurrir, por ejemplo, a la justicia directamente? ¿Por qué tema en puntual? Nada, porque te cobraron expensas que vos consideras que son altas. Uno puede impugnar las asambleas, hay que hacerlo dentro del mes. O sea, cuando uno recibe las expensas, idealmente antes del vencimiento, puede impugnar. Pasa que uno no impugna las expensas, impugna un ítem en particular. Claro. Y hay que fundamentarlo. Y en todo caso, consignar el dinero de todo el resto. O sea, no es simplemente un mail que impugna las expensas y ya con eso, o en disconformidad. Hay que hacer un trabajito más fino. Juan, muchas gracias por Muchas la gracias por la paciencia, invitación, por favor. un placer.